Hola, ¿cómo están, futuros colegas? Vamos a hacer el día de hoy un recorrido por lo que es la neuroanatomía aplicada a la semiología. ¿Y qué es esto? Básicamente es que pueden recordar conceptos de la anatomía en general, pero específicamente de la neuroanatomía, y no solamente entendiendo a la anatomía como el estudio de la estructura, sino también en relación con la fisiología, con la histología, para poder entender mejor qué es lo que nosotros vamos a encontrar en el estudio semiológico, o sea, qué nos vamos a encontrar en el examen clínico, entender mejor también qué sucede en los distintos procesos patológicos y así poder hacer una buena base para estudiar la clínica y por ende para estudiar los distintos procesos de rehabilitación e intervenciones que ustedes van a realizar en el futuro. Y para esto vamos a hacer el repaso de algunos conceptos fundamentales para que podamos seguir estudiando la semiología y la semiopatología del sistema nervioso. Un concepto fundamental a tener en cuenta y que no se pueden olvidar nunca es el de la neuroplasticidad. ¿Y qué era el concepto de neuroplasticidad? Básicamente es la capacidad del sistema nervioso para adaptarse a distintas experiencias, a distintas situaciones. Y ustedes se preguntarán cómo se adapta este sistema nervioso. Bueno, lo podemos estudiar a través de distintos niveles de complejidad que dependiendo de la tecnología con la que contemos, vamos a ver que hay cambios tanto estructurales como funcionales. Ahora, a nivel teórico tenemos que saber que distintas situaciones, como puede ser por ejemplo una lesión, la que a ustedes se le ocurra, en este caso vamos a referirnos a lesiones del sistema nervioso, pero también puede ser lesiones musculoesqueléticas o incluso pueden ser situaciones como sucede en el aprendizaje. En las experiencias que a usted se le ocurran suceden los fenómenos de neuroplasticidad y podemos ver que hay distintos niveles en investigación que se estudian. Podemos encontrarnos que hay niveles químicos y cambios químicos o moleculares, que esto básicamente son los cambios que se dan a través de la experiencia de, por ejemplo, los neurotransmisores o modificaciones en la membrana presináptica y postsináptica que sucede antes y después de la lesión. O, por ejemplo, una experiencia determinada que a ustedes se les ocurra. Bueno, ese es un nivel molecular que nosotros podemos estudiar la neuroplasticidad. Ahora, también podemos estudiar la neuroplasticidad entendiendo como los cambios estructurales macroscópicos o microscópicos que nos podemos encontrar. Ahora, ¿cuáles son los cambios estructurales? Bueno, son cambios a nivel de la sustancia gris o de la sustancia blanca del sistema nervioso. Ya vamos a ir un poquito más a qué me refiero con macro o microestructurales. Y por último, también, pero no menos importante, es el cambio funcional. Tienen que saber que toda experiencia, toda lesión, todo proceso de salud o enfermedad genera cambios de conectividad, cambios funcionales a nivel del sistema nervioso y especialmente a nivel cerebral. Ahora, vamos a hacer un stop y primero vamos a preguntarnos cómo podemos estudiar el sistema nervioso antes de continuar con los procesos anatomopatológicos y semiológicos que vamos a ir profundizando a lo largo de estas clases. ¿Cómo podemos estudiar el sistema nervioso? Se los hago de manera sencilla. Nosotros podemos estudiar por un lado la estructura y por el otro lado la función. Por un lado, la estructura la podemos estudiar desde lo macroscópico o desde lo microscópico. ¿Y a qué nos referimos con macro o microscópico? Básicamente, lo macro es lo que podemos estudiar a simple vista. Como han visto en anatomía, nosotros podemos estudiar el sistema nervioso o, por ejemplo, podemos estudiar el cerebro a simple vista. Podemos decir las caras que tiene, las estructuras que los componen, los accidentes que hay en alguna estructura determinada, lo que ustedes quieran. Ahora, a nivel microscópico, nosotros necesitamos cierta tecnología que nos permita
estudiar mejor la estructura, como su nombre lo dice, microscópica, o sea que no se ve a simple vista. Esto lo hacíamos a través de microscopios ópticos o microscopios electrónicos. Las patologías se pueden estudiar tanto en su nivel microscópico o en su nivel macroscópico. Lo que no quiere decir que la patología suceda en un nivel o en otro, sino que sucede en ambos niveles. Lo que pasa es que cambia los sucesos que nosotros queramos estudiar. Podemos estudiar cómo o cuáles son las adaptaciones en una patología determinada en la célula, por ejemplo en una neurona, o qué sucede en esa patología determinada, por ejemplo en la sustancia gris o en la sustancia blanca, cómo se ve a simple vista, cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones. Bueno, la anatomía a nivel estructural, tanto macro como microscópica, nosotros la podemos estudiar a través de las características de los componentes, o sea, podemos estudiar cómo son los componentes, cuáles son las particularidades que tiene cada componente. Por ejemplo, a nivel macroscópico nosotros podemos decir que el cerebro, que es una parte del sistema nervioso, está compuesto por dos hemisferios cerebrales, que cada hemisferio cerebral tiene tres caras, una cara lateral, una cara interna y una cara inferior, y que van a estar conectándose entre sí por el cuerpo calloso. A su vez, cada hemisferio cerebral va a contener 5 lóbulos, o va a estar compuesto de 5 lóbulos, de adelante hacia atrás, va a estar compuesto de lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital y en su región lateral a lóbulo temporal. El quinto lóbulo se va a encontrar por dentro de la cisura de Silvio, que es el lóbulo de la ínsula. Entonces, nosotros podemos estudiar las características de todos estos componentes. Pero también podemos estudiar cómo se organiza. Toda esta organización que yo les di es estudiar la macroscopía, la organización macroscópica del cerebro, una parte del sistema nervioso. También podemos estudiar las relaciones, cómo se relacionan. Por ejemplo, decir cómo se relaciona el cerebro o una región del cerebro, como puede ser la corteza motora, con el tronco encefálico, con el cerebelo y con la médula espinal a través de sus distintas vías, a través de esa sustancia blanca. Entonces podemos estudiar las relaciones. También, y no menos importante acá, y que esto va a ser de suma importancia para los futuros profesionales, es conocer las adaptaciones fisiológicas. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se organiza el sistema nervioso en situaciones fisiológicas? Por ejemplo, a través del ejercicio físico nosotros podemos cambiar la organización y las relaciones entre distintas estructuras cerebrales. Pero también nos vamos a encontrar que hay adaptaciones patológicas, o sea que suceden en procesos de enfermedad, donde el sistema nervioso también cambia su relación. Y esto lo vamos a ir estudiando paso a paso a medida que vayamos profundizando en el estudio de la semiopatología. Dijimos que podemos estudiar la estructura, pero también podemos estudiar la función del sistema nervioso. Y acá nos vamos a encontrar que la función la podemos estudiar desde lo macro o desde lo micro. Desde lo macro vamos a tener tecnologías como la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo. Pero desde lo micro vamos a encontrarnos que esto ya es incluso más de experimentación, como sucede a nivel de la colocación de microelectrodos en la corteza cerebral, por ejemplo, de los macacos, donde se estudian poblaciones neuronales muy pequeñas y se estudia la actividad de esas poblaciones neuronales. Esto igualmente en humanos se ha realizado en cirugías muy específicas donde se ha estudiado en vivo la activación de ciertas regiones cerebrales y de poblaciones celulares muy pequeñas. Pero quédense con que nosotros en la clínica nos vamos a encontrar sobre todo con estudios que a nivel funcional desde lo macro. Pero actualmente lo más frecuente con lo que se van a encontrar no es el estudio tanto de resonancias funcionales, sino más bien de ciertas tecnologías que van a venir dentro de muy poco,
que son tecnologías de bajo costo, como es la espectroscopía por infrarrojo, donde estudia los niveles de hemoglobina, de oxihemoglobina, mejor dicho, a nivel cortical. Y también, lo más frecuente, estudios de la actividad eléctrica del cerebro. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Bueno, el sistema nervioso frecuentemente se van a encontrar con estudios como la electroencefalografía, aunque es poco frecuente también. Los que más frecuentemente se van a encontrar con estudios funcionales a nivel macro es estudios como la electromiografía, estudiar la conducción del sistema nervioso periférico. Eso es lo más frecuente con lo que se van a encontrar como diagnóstico de distintas patologías del sistema nervioso. Ahora, sugerencia para estudiar la semiopatología, en este caso la semiopatología del sistema nervioso, es volver a estudiar la neuroanatomía. Pero ¿cómo estudiamos la neuroanatomía? Básicamente en 3 pasos. En primer lugar, estudiar la neuroanatomía descriptiva, o sea, poder describir las distintas partes del sistema nervioso. ¿Qué características tiene cada una de estas partes? ¿Cómo se organiza? Eso va a ser fundamental para poder comprender después la neuroanatomía clínica y por ende entender mejor qué es lo que estamos viendo en el examen físico, qué es lo que estamos viendo en los signos y síntomas que se expresan en las enfermedades o en los síndromes del sistema nervioso y por ende también nos va a permitir pensar mejor la rehabilitación de esos pacientes. Por otro lado, una vez que ustedes tienen la neuroanatomía descriptiva, tenemos que pasar a estudiar la neuroanatomía topográfica, entender cuáles son las relaciones entre las distintas estructuras que ustedes ya han visto en la anatomía descriptiva. Y estudiar la anatomía a través de las relaciones también es muy importante para comprender después distintas patologías, porque van a poder relacionar si una lesión está en un área determinada del sistema nervioso, a través de sus relaciones, a través de su topografía, poder comprender por qué se comporta como se comporta una lesión determinada, por qué afecta las funciones que afecta una lesión determinada. Y recién a lo último, vayan a estudiar la neuroanatomía clínica. No empiecen por la neuroanatomía clínica porque generalmente los libros de neuroanatomía clínica van directamente a estudiar el funcionamiento del sistema nervioso y la bajada clínica que ustedes van a estudiar en semiopatología clínica, en las áreas clínicas de rehabilitación y no tanto la parte descriptiva y topográfica y genera muchos problemas no tener una buena base de la parte descriptiva y topográfica tanto macro como microscópica para estudiar la neuroanatomía clínica. Entonces, primero vean las otras 2 anatomías y después vayan a leer neuroanatomía clínica. Todo esto para hacer un piso, una base para estudiar la semiopatología. Y por último, recordemos que el sistema nervioso lo clasificamos arbitrariamente en 2 sistemas. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y digo arbitrariamente porque ni estructural ni funcionalmente estas divisiones existen. Pero es importante conocer esta clasificación porque nos va a permitir estudiar mejor las patologías. No va a ser lo mismo estudiar una patología del sistema nervioso central que una patología del sistema nervioso periférico, por más que esto sea un continuo. Ahora, si estudiamos el sistema nervioso central, recordemos que también este sistema se divide en encéfalo y en médula espinal. Y este sistema nervioso central tiene como característica que va a estar en el centro del cuerpo y además van a estar protegidas por estructuras óseas como es el cráneo y como es la columna vertebral. A tener en cuenta que el encéfalo no es lo mismo que el cerebro, no son sinónimos, sino que el cerebro es parte del encéfalo y el encéfalo está compuesto por el cerebro,
por el tronco encefálico con cada una de sus partes y por el cerebelo. Y a partir de acá podemos hablar de médula espinal con sus distintos segmentos que ustedes recordarán. Ahora, cuando nosotros estudiamos sistema nervioso periférico, había dos tipos de sistemas nerviosos periféricos a tener en cuenta: un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático se relaciona a la inervación del soma, del cuerpo, y básicamente lo que va a estar haciendo es inervar a músculos, tendones, tegumentos, y que va a constar de nervios aferentes y nervios eferentes. Nervios aferentes, nervios que van desde los tejidos periféricos hacia el sistema nervioso central, y nervios eferentes que hacen el camino contrario, desde el sistema nervioso central a los tegumentos o a los tejidos periféricos. El sistema nervioso autónomo básicamente se refiere a aquel sistema nervioso que está encargado de funciones autónomas, que son autónomas del control voluntario del sistema nervioso. Y acá también nos encontramos con nervios eferentes y aferentes, y dentro de los nervios eferentes nos vamos a encontrar con dos sistemas importantes también a tener en cuenta para la semiopatología, que es el sistema nervioso periférico simpático y parasimpático, que tiene funciones determinadas. Si nosotros conocemos esta clasificación y la tenemos presente y sabemos la anoxa, la injuria, qué parte de este sistema nervioso afectó, probablemente podamos deducir mejor la patología o la evolución patológica y además la evolución clínica de esa lesión.